Escuintla, ciudad de las palmeras. Escuintla, ciudad de mi querer. Admiro ver cómo juguetean las golondrinas. No te puedo olvidar. Santísima Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. Cuando me vaya, repicarán las campanas y 1000 violines sonarán la finura de sus notas. Lluvia de estrellas me enseñarán mi sitio, pues como artista gané ese privilegio. En el corazón de la ciudad, Centro Comercial Real del Parque le brinda las mejores comodidades para ir de compras, almorzar, tomarse fotos, embellecerse y hasta pintar su casa. Aproveche la comodidad de nuestro parqueo sobre la 7ª Avenida. ¿Y qué espera? Venga, conózcanos y quédese con nosotros. Real del Parque, en el corazón del centro histórico. Atención, atención, afición deportiva. Vuelven las estrellas de RIN 2000 de la lucha libre al Gimnasio Nacional Teodoro Palacios Flores a partir del domingo 16 de enero del 2005. Hombre Araña, Edgar Jimán, el gigante Sabio Tinieblas de México, los Hell Angels y Razon Roman de Estados Unidos y muchas estrellas más. Recuerde, en enero, lucha libre de RIN 2000 en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores. Los esperamos. Hoy olí una rosa. ¡Qué rico olía! Me dijeron que era María. Yo nunca he visto el color amarillo porque no puedo ver. Pero me explicaron que era como el sol. Debe ser un color caliente, porque así siento el sol cuando me da en la cara. Dicen que eso es porque es brillante. A mí me gusta imaginarme las cosas que me cuentan. Brindémosle la oportunidad de que vivan y sientan como los demás. Ayude al Comité Pro Ciegos y Sordos. Compre números de Lotería Santa Lucía. Con todo respeto, quiero desear para todos ustedes, para usted y su familia, una feliz Nochebuena. Y que Dios nuestro Señor los ilumine y los proteja a lo largo de todo el año que se inicia. Aseguradora General. Industrias Bioquímicas, una empresa del Grupo Pharma, la corporación farmacéutica privada más grande del país, presenta su línea de productos genéricos y de marca, líderes del mercado, siendo una excelente opción en medicamentos de calidad a precios accesibles, distribuidos en más de 280 farmacias de la comunidad, producidos bajo normas internacionales, buenas prácticas de manufactura, avanzada tecnología, materia prima de calidad mundial y por personal altamente calificado. Farmacias de la comunidad se encuentran en toda la República.
Fundabien, estamos contigo y con todas las instituciones que hacen tanto bien en nuestro país, como el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Liga contra la Tuberculosis, Liga Nacional contra el Cáncer, Sociedad Protectora del Niño y tantísimas, tantísimas más. Gracias, muchas gracias amigos televidentes por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV, amigo Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisada en Centroamérica, 47 años en la televisión nacional. Oportunamente recibimos una invitación sumamente especial con una portada extraordinaria del gran artista guatemalteco Manolo Gallardo, titulado La Piedad de Guatemala. Y la invitación, amigos televidentes, nada más y nada menos que del Grupo Farma. Tiene el honor de invitarle al acto de entrega del libro memorial Testigo de los Testigos, a su autor, licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, el jueves 3 de junio a las 18 horas en el penthouse del Club Industrial, con la participación del Centro Impress Piedrasanta y destacados politicólogos y analistas que harán comentarios de la obra. Guatemala de la Asunción de 2004, cóctel después del acto. 3 de junio, vuelvo a repetir, amigos televidentes, y era todo un acontecimiento como fue, una atención muy especial, la invitación, la anfitrionía de Rodolfo Luna del Pinal. Llegamos con todo entusiasmo y con muchísima inquietud. Agradecemos sobremanera al licenciado Alejandro Maldonado Aguirre que al introducir precisamente este acontecimiento tuviera palabras alusivas a mi señora madre María Molina de Valladares, que fue madrina de él y de Maren, su esposa recién fallecida, en su matrimonio religioso. Alejandro es para nosotros parte de la familia, le agradecemos esta dedicatoria al principio y al final del acto, que fue verdaderamente extraordinario y se puede catalogar como uno de los acontecimientos más importantes acontecidos no solo en este año, sino en los últimos años. La importancia que tiene, amigos televidentes, para la historia. El movimiento de liberación nacional, este 3 de julio en su cincuentenario, y la Revolución de Octubre, el 20 de octubre, 60 años, es increíble. Y los personajes, como durante el acto precisamente se personalizó, de las dos figuras importantísimas, Jacobo Arves Guzmán y el coronel Carlos Castillo Armas, merecían especial atención. Nos sorprendió la disertación de los politicólogos, verdaderamente brillantes cada uno de ellos. Y el acto en sí fue sumamente emotivo e importante. Pero esas cosas, amigos televidentes, que no sé qué ocurren de vez en cuando, con cámara más o menos nueva, con cassette nuevo, o en fin, con todas las cosas modernas para la televisión nacional, vengo, chequeo este material y que éramos los únicos que estábamos filmando este acontecimiento y rayado, en fin, no sé qué pasa, que si las cabezas, o sea, que es algo verdaderamente lamentable. Pero como es un acontecimiento tan importante y de tanta importancia, ruego a la benevolencia de Canal 13, 13 Visión, que nos disculpe, lo mismo que a ustedes, amigos televidentes, por supuesto al Grupo Farma, a Alejandro Maldonado Aguirre y a los brillantes participantes, cómo ha salido la cinta. Pero merece verdaderamente que la conozcan todos ustedes, porque es un acontecimiento, vuelvo a repetir, de gran importancia para la historia nacional. Haciendo esta aclaración, amigos televidentes, veremos qué se puede hacer en las partes técnicas, de lo rayado, de lo, en fin, que salga. Por Dios santo, nuestras disculpas de todo corazón y un saludo muy atento y respetuoso a Marisa Ruiz, que verdaderamente fue una conductora también extraordinaria de este acontecimiento y le dio muchísima vitalidad a la misma. Reiteramos nuestras disculpas, pero por favor, que sea transmitido este es un documento, como ustedes lo van a ver y observar. Y vamos. Sean bienvenidos a este evento sumamente especial, la entrega del libro Testigo de Testigos, auspiciado por el Grupo Farma. Voy a tener el sumo placer de presentarles
al ingeniero Rodolfo Luna del Pinal, quien dará unas palabras de bienvenida y ofrecimiento en nombre del Grupo Farma. Buenas noches, bienvenido, ingeniero. Distinguidos miembros del cuerpo diplomático que hoy nos acompañan, señores miembros del organismo legislativo que se encuentran aquí el día de hoy, invitados especiales, damas y caballeros. Para el Grupo Farma, que es una corporación farmacéutica orgullosamente guatemalteca y comprometida con el desarrollo integral del país, se honra en contribuir a la cultura con la presentación del libro memorial Testigo de los Testigos, escrito por el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre. Obra que estamos seguros refleja no solo los acontecimientos históricos que han definido los últimos 50 años a Guatemala, sino que también el papel protagónico de Alejandro en estos. La riqueza del memorial se basa en sus múltiples facetas, del quehacer del licenciado Maldonado Aguirre, quien con su capacidad intelectual y personal se ha ganado espacios en el ámbito académico, jurídico, político, gubernamental, diplomático, a nivel nacional e internacional. Agradecemos desde ya la participación de los distinguidos analistas, licenciado Mauricio López Bonilla, doctor Pablo Rodas Martini y doctor Héctor Roberto Rosada Granados, y la presencia de todos ustedes. Y a la vez felicitamos al licenciado Alejandro Maldonado Aguirre por su contribución al país, que hoy se materializa en obra tan significativa. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Permítanme presentarles a los miembros que conforman la mesa directiva esta noche. Ruego por favor ponerse de pie al señor Alejandro Maldonado Aguirre. También a quien acabamos de escuchar, al ingeniero Rodolfo Luna del Pinal, presidente del Grupo Farma. Asimismo, al licenciado Mauricio López Bonilla. Al doctor Héctor Roberto Rosada Granados. Doctor Pablo Rodas Martini. Al ingeniero Julio Enrique Piedrasanta Díaz. Y finalmente al licenciado Fernando Muñiz. Acto seguido, tenemos la presentación de los comentaristas del libro. Me voy a permitir leer primeramente la currícula del licenciado Mario López Bonilla. Consultor de Comunicación y Asuntos Públicos, analista político. Estudios de licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Francisco Marroquín y de Tecnología y Administración de Recursos de la Universidad Galileo. Ex oficial del Ejército de Guatemala, en donde alcanzó el grado de teniente coronel, miembro de la Comisión de Apoyo de la COPAS. También ejerció el periodismo de opinión en el diario Prensa Libre de 1997 al año 2003. Tengo el agrado de leer también una currícula bastante resumida del doctor Héctor Roberto Rosada Granados, investigador social y analista político, doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Actualmente director del proyecto de fortalecimiento de organizaciones sociales en temas de seguridad. Fue negociador de la paz durante el gobierno del licenciado Ramiro de León Carpio. Y finalmente, la currícula del doctor Pablo Rodas Martini. Tiene un doctorado y una maestría por la Universidad de Londres, dirige el programa Centroamérica en la Economía Mundial del siglo XXI y es columnista de El Periódico. Un aplauso para ellos, por favor. Quisiera llamar al licenciado Mauricio López Bonilla, quien también tiene unos comentarios. Licenciado, por favor.
noches, damas y caballeros. En primer lugar, quiero agradecer el honor de esta invitación que se me hizo para comentar un libro tan importante como el que hoy ve la luz, escrito por el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre. Y también lo agradezco porque no solo es el honor de hacer el comentario, algunas observaciones a este documento, sino que además, porque compartir la mesa y los comentarios, por supuesto, con dos personas a quienes estimo personalmente y respeto, como lo son el doctor Héctor Rosada y el doctor Pablo Rodas, para mí también es un verdadero honor y una satisfacción. Y es un honor también el estar frente a ustedes y compartir en realidad algunas observaciones de este documento histórico que creo que, en primer lugar, su título, Testigo de los Testigos, es demasiado sensato, diría yo, y hasta cierto punto sencillo y humilde, porque hay una parte del libro en la que ya no es testigo de los testigos, sino que es uno de los actores de esta construcción azarosa de la vida política del país, de una serie de hechos que nos han marcado y que solo pueden ser interpretados en momentos como los actuales, a la luz de la valentía de plasmarlos y de someterlos a la crítica. Lo primero que debo decir respecto del libro es felicitar al licenciado Alejandro Maldonado por haberlo escrito en tercera persona. Y digo haberlo escrito en tercera persona porque de la forma en que se trata de documentar hechos, acciones de los cuales fue testigo y muchas veces un actor determinante, escribir en tercera persona importa tanto porque se deja de lado o se renuncia a esa tentación de quien plasma su pensamiento, sus observaciones sobre los hechos históricos, se sustrae de esa tentación arrogante de escribir en primera persona, y en donde regularmente es difícil, escribiendo en primera persona, no transmitir esa idea de que se está pontificando o que se está buscando un autobombo para las actuaciones. Eso también tiene su riesgo, y el riesgo es que escribir en tercera persona, y de esta forma en que lo hizo el licenciado Maldonado, de jugar con escenarios que en el tiempo permitían en ocasiones avanzar y en otras retrotraerse de nuevo, pues lleva a una posibilidad de confusión, como me ocurrió a mí en más de alguna ocasión, que me perdí en uno de esos momentos y tuve que recapitular para tomar nuevamente el hilo de la lectura. Creo entonces que es un esfuerzo plausible, y creo que es parte de esa personalidad del licenciado Maldonado Aguirre, que a pesar de ser un hombre con una incuestionable formación académica y una gran riqueza cultural, ha sido un hombre de mucho temple, de mucha sencillez, y fundamentalmente, que yo lo valoro en este libro, tratando de asumir la más difícil de las posturas, que es la postura en que se trata de buscar el equilibrio y la equidistancia entre las posiciones extremas. Y no solo lo relata aquí, yo lo veo a la luz de lo que hoy podemos o tratamos de entender de lo que ha sido la historia de Guatemala, desde ese albor político convertido
en un paradigma que sigue teniendo vigencia en la mente de tantos soñadores como fue la revolución de octubre del 44, del 20 de octubre. Y digo paradigma que sigue teniendo vigencia porque en esos sueños de buscar consolidar la libertad, de buscar ejercer la efectiva ciudadanía, de buscar el sentido de la unidad y la participación para dar un norte a esa triada senda tan repetida en forma retórica por la clase política, por los grupos sociales, por el liderazgo del país en los últimos años, como lo es el reto de construir un proyecto de nación, que tal vez deberíamos de conformarnos con hablar de un proyecto de país, entendiendo que estamos en una circunscripción geográfica y que nos guste o no nos guste, pues aquí convivimos una serie de grupos con grandes diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, sociales, económicas y de una gran diversidad también de pensamiento político, pero que todavía no encontramos precisamente esa orientación y ese norte que nos permita decir hacia allá vamos a ir y ese rumbo lo vamos a mantener inalterable, tal vez echándonos cera en los oídos y amarrándonos al mástil de la embarcación como lo hiciera Ulises en la Odisea, para no ser seducidos por los cantos de sirena que nos hacen cambiar de rumbo cada 4 años, tratar de repensar o reinventar el país cada 4 años y que nos ha llevado a la situación actual en la que considero desde mi humilde punto de vista que ya las medidas de corto plazo rebasaron los periodos presidenciales y ese gran reto de ir más allá de las agendas de gobierno para construir una agenda de Estado sigue siendo el gran desafío que tenemos por delante. Y digo esto porque con la lectura del libro, por supuesto que puse a prueba, por así decirlo, en primer lugar, algunas de las ideas que se han convertido en estereotipo, con las cuales crecí, me eduqué y me forjé en mis primeros años de la primaria y de la secundaria, creyendo o teniendo acceso a una historia sobre el 44 y ese periodo tormentoso del 44 al 54, y sobre todo el gran estereotipo que marcó la vida política del país y digamos en este caso a uno de los movimientos políticos que se generó a partir del 54, como lo fue ese movimiento producto de la liberación, expresado en un enfoque de contrarrevolución, y en donde la literatura de izquierda le dio un matiz a ese periodo del 44 al 54, y hemos hablado de una primavera en la vida política, un despertar a las libertades ciudadanas y un despertar también a la conciencia de cuáles son los derechos individuales y esos derechos sociales que empezaron a ponerse en práctica. Y por supuesto, satanizar todo ese cúmulo de acontecimientos de junio-julio del 54 y a partir de ello toda esa herencia que políticamente podríamos decir, desde esa visión de izquierda, podría considerarse el principio de los males que hoy mismo vive el país, el principio de la intolerancia que nos llevó al enfrentamiento armado y la debacle y el cercenamiento de esa posibilidad de construir una democracia abierta, pluralista y participativa. Y por supuesto, desde una visión de derecha, por decirlo así, no me gusta expresar en esos términos, creo que actualmente están bastante desfasados, pero esa visión de decir, bueno, nosotros éramos partícipes de esa primavera, pero la primavera perdió su sentido en el camino y nos llevó a un extremo y a una polarización que nos obligó a buscar el camino, el único camino, que era el camino de las armas. Y era con ello
impedir también que el país pudiera derrapar hacia lo que en ese momento inundaba América Latina, producto de ese foco irradiado en Estados Unidos, esa corriente macartista, en donde el fantasma del comunismo obviamente llevó a asumir esa otra postura extrema. Ir por ese camino y poner en tela de duda lo que algunas veces dice la historia oficial o lo que dice la historia escrita en algún momento, construida en la clandestinidad, y dar la visión sobre intenciones y hacer la evaluación de intenciones y hechos, creo que es uno de los aportes importantes de este libro. Creo fundamentalmente que someter al debate el peso o la estatura política de un Arévalo, con toda su catadura moral de ser el primer presidente electo popularmente en ese momento de apertura, y conducir una transición que es algo así como estar a oscuras en una casa y de repente abrir las ventanas y la puerta, y ese primer momento en que la luz se enceguece es un momento de altísima incertidumbre en donde se pueden desbocar todas las pasiones. Poner sobre el tapete la estatura moral de un Jacobo Arbenz Guzmán y compararla también con una estatura moral que está aquí muy escrita y que no consta mucho en los textos de historia política de un Carlos Castillo Armas, y comparar ambas y poder llevar por esa ruta al entendimiento y a la comparación de dos militares con muchos ideales en común, con un concepto de una problemática socioeconómica, política del país en aquel momento, pero por supuesto a través de los hechos, con la divergencia de lo que puede llamarse las ideas de cómo podían resolverse esos problemas. Y interesante utilizar como herramienta esa entrevista creada por el autor, en donde se abordan temas y se contrasta el pensamiento de un Jacobo Arbenz y de un Carlos Castillo Armas. Pero más interesante aún, creo yo, es el tocar algunas fibras sensibles de hechos históricos que pueden ser reivindicados por una visión o por la otra. Y digo por una visión o por la otra para tratar de fundamentar el posicionamiento que a partir del segundo gobierno de la Revolución nos llevó por un sendero divergente hacia una posición de alguna manera una posición maniquea. Y digo una posición maniquea desde las dos visiones, blanco y negro, muy bueno o muy malo. Y desde entonces, podríamos decirlo, nos sumergimos en toda esa cadena de estereotipos, de atavismos que nos llevaron por el único camino al que íbamos a terminar irremisiblemente, que era el camino del enfrentamiento, ya no solo político, sino al camino del enfrentamiento armado. Y como bien está sustentado a lo largo de este libro, y como bien podemos decirlo hoy a la luz de la historia y al análisis de los hechos, no con objetividad, porque yo no creo en la objetividad. Yo creo que todos tenemos nuestro corazón o nuestro hígado puesto en mayor o menor medida en algún lado. Y desde esa visión hay siempre una carga muy grande de subjetividad en lo que decimos, por más que cacareemos que hay objetividad en lo que decimos. Creo, eso sí, en el balance. Creo que si se dice que esto es malo, hay que decir también que tuvo sus cosas buenas. Y ese camino difícil y que hoy puede ser documentado y entendido a la luz de la lectura de ese libro, creo que puede ser la gran enseñanza al final del camino. La enseñanza de que por más diferencias que existan, la enseñanza de que por más divergencias que hayan, no puede haber nada que sustituya a la razón, no puede haber nada que sustituya al diálogo y a la comunicación, porque
está más que enseñado por la historia que cuando las armas llegan al escenario ya no hay razón que valga. Creo entonces que muchos de los acontecimientos aquí escritos y, por ejemplo, reivindicando acciones como una sesión que está aquí documentada en el Congreso, cuando el autor era un Nobel diputado, de decir en el 68, no va a ser a través de las acciones militares como se va a poder resolver este conflicto que se vive, ubicados en el 68. El problema del enfrentamiento, del enfrentamiento armado y de una insurgencia contra un estado de cosas al que se había renunciado, no se resuelve con balas. Y está más que probado, y en esta mesa hay suficientes testigos como para decir que no fueron las balas las que arreglaron la situación, sino que fue el diálogo el que terminó llevando las cosas a donde debían de llegar. Que esto es bueno o que es malo, que siga reivindicándose el día de hoy que la posición extrema fue necesaria para no caer en totalitarismos, probablemente pueda seguir siendo válida la tesis, pero eso no necesariamente la hace verdadera ante los hechos que hablan por sí solos el día de hoy. El aforismo de que es preferible la peor paz a la mejor guerra está validado aquí a lo largo de estas páginas, y está validado con el coraje de decir que desafortunadamente la intolerancia cobró como víctimas precisamente a los moderados, precisamente a los que trataron de ganar un camino buscando la equidistancia entre los extremos, precisamente a aquellos que pudieron ser en su momento cabezas de proyectos que pudieran unificar. Desafortunadamente la dinámica creada por el enfrentamiento ideológico, que desde mi punto de vista nos llegó hasta el tuétano, nos llevó por esa ruta, por la ruta en que tenía que correr sangre, tenían que ocurrir las barbaridades que ocurrieron, para que al final de día, y creo que es el mejor reconocimiento que podemos hacer el día de hoy, sepamos entender y cumplir con la sentencia de Santayana, que si no aprendimos de la historia, estaremos condenados nuevamente a repetirla. Y aprender de la historia significa que tal vez los líderes en aquel 44, conduciendo ese periodo en el segundo gobierno de la Revolución, no pudieron proyectar, no pudieron entender en su análisis de coyuntura y medir las consecuencias de los actos. Si ahora se dice y se seguirá reclamando dónde empezó verdaderamente la intolerancia, pues probablemente se diga que la gran base está en todos esos gobiernos autoritarios que precedieron al 44. Pero también va a estar reconocido aquí, a través de las páginas y de su lectura, que gran parte de esa intolerancia empezó precisamente en nombre de la libertad y de la democracia. Que los primeros asesinatos políticos, las primeras desapariciones, las primeras acciones de eliminación física, las primeras actuaciones de intolerancia, fueron precisamente bajo un gobierno democrático. Que tenía que hacerlo, probablemente haya quien todavía diga y trate de escudarse con la defensa de lo que en ese momento era su visión. Y nosotros no somos nadie hoy para poder decir eso estuvo equivocado. Tendríamos que estar en ese escenario y entender las razones y las condiciones y las circunstancias que había que manejarse para decir que eso estuvo equivocado o fue la única solución que se vio. Pero como precisamente estamos para aprender de la historia, creo que el mayor valor del libro está en llevarnos de la mano y decir las peripecias que de alguna manera han ilustrado esta lucha por la libertad, por la democracia, por el ejercicio consciente de la ciudadanía, y que desafortunadamente gran parte de esa lucha se ha conducido no precisamente en el ejercicio genuino de los derechos, no precisamente con el usufructo de las libertades, sino en medio de la conspiración, del chantaje, en medio de la intriga
y buscando siempre el uso de la fuerza para ganar ventaja. Desafortunadamente esa ha sido nuestra historia. Llevar ese libro, leerlo, me hizo divagar un poco incluso sobre periodos en donde, a la luz del análisis político, podría decirse que gobiernos como el de Arana, en donde se achaca que se llevó a cabo políticas de contrainsurgencia sin haber existido insurgencia. Por supuesto que muchos dirán también, el foco subversivo había una nueva fase en camino, pero aquí hay mucha documentación de cosas que fueron positivas y que yo recuerdo como joven, por ejemplo, un Instituto Nacional de la Juventud, perdido también en el camino, me hizo recordar cuando, con el poco acceso que puede darle a la clase popular, a quienes estudiamos en escuela o en instituto público, tener acceso a una orientación o a un lugar en donde poder soñar en campos abiertos, con una estructura apropiada y tener desde ahí el estímulo deportivo para abrir la mente y el corazón a esa comprensión que debemos tener de lo que puede ser nuestro país, por supuesto, e ir de la mano y llevarnos hacia ese camino irremisible en donde todo llegó al punto extremo, y al punto extremo en donde, habiendo escuchado de un licenciado Alejandro Maldonado Aguirre en su papel como ministro de Educación, volví a recordarlo en aquella gesta de protesta en 1982, marzo del 82, cuando después de esas elecciones que todos consideraban fraudulentas, los candidatos presidenciales caminaron juntos por la Sexta Avenida, fueron capturados y vapuleados por la policía y llevados en uno de esos pájaros azules, le llamaban en aquella época. Y fue, por así decirlo, el detonante para poner un hasta aquí a una situación que era verdaderamente insostenible y que de alguna manera lleva a orientar un cambio que bien que mal nos pone en un escenario diferente el día de hoy. Yo no quiero abusar del tiempo. Creo que cuando ustedes puedan navegar a través de las letras y vean esto, van a decir, sí, hubo un momento en que a esas posturas equidistantes se les llamó posturas débiles, se les llamó posturas sin sentido. Se criticó porque cuando se busca el medio no se queda bien con nadie. Y muchos dicen, no es posible quedar bien con Dios y con el diablo. Pero hay momentos en que la razón de verdad dice que el único camino a seguir es buscar la ruta intermedia para no caer en la tentación de creerse cruzado de una ideología, cruzado de un dogma incuestionable, cruzado de una causa a la cual solo puedo imponer por la vía de la fuerza y por la vía de negar los derechos de cualquiera que se anteponga en mi camino. Yo espero sinceramente que esa etapa la hayamos superado, que Guatemala ya no necesita más mártires, está llena de mártires. Guatemala lo que necesita es hombres preclaros, hombres y mujeres preclaros que puedan visualizar el futuro, que a la luz de los acontecimientos de hoy digan, cualquier análisis de coyuntura tiene que ser proyectado, y esa proyección solo puede ir sobre la base de un enfoque que nos diga que hasta tanto no podamos conciliarnos con nuestro pasado, no podemos dejar y soltar el lastre que ha significado la confrontación ideológica y la intolerancia política que nos tiene huérfanos aún en una serie de campos. Felicito al licenciado Alejandro Maldonado Aguirre y los exhorto a que lo lean y podamos valorar el día de hoy que después de la tormenta viene la calma, después de la guerra, de los muertos y de los desaparecidos, y después de la necesaria catarsis de un enfrentamiento y de un período oscurantista de tanta intolerancia, bien que mal, llevamos ya desde el 86 caminando, tropezando, avanzando y retrocediendo, pero validando la tesis que está aquí, y es que al final la razón deberá prevalecer sobre la fuerza y la tolerancia es la única que puede hacer una Guatemala para todos, sin ningún tipo de distingo. Felicitaciones, licenciado, y muchas gracias por el honor de escucharme y estar presente con ustedes.
Permítanme ahora trasladar, por favor, los micrófonos al doctor Héctor Roberto Rosada Granados, quien también tiene un importante comentario acerca de este libro Testigo de los Testigos. Buenas noches, damas y caballeros. He sido invitado para comentar el libro de don Alejandro Maldonado Aguirre, paradójicamente a un mes de los 50 años del principio de esta historia. Es un honor y un privilegio haber sido invitado por don Alejandro para comentar su libro. Conozco a don Alejandro desde hace muchos años por mi vinculación con las familias Chajonchúa, Rosales Frener y Barcheles Lob. Leer este libro para mí me evocó unas hermosas frases de José Martí, frases que escribió en su diario de campaña la noche anterior a la última, en la última batalla en que perdió la vida. José Martí dice que si un pueblo sus duras cadenas no es capaz de romper con sus manos, puede el pueblo cambiar de tiranos, pero nunca ser libre podrá. Este libro de don Alejandro me demuestra claramente la dialéctica de la historia y cómo un pueblo tiene niveles para soportar opresión hasta el momento en que tiene que sopesar si vale más la vida o si es necesario optar por una opción de muerte. Me gusta comentar un libro porque aprendo y reflexiono sobre el pensamiento del autor. He de confesarles que me ha sorprendido gratamente encontrar en el pensamiento político de don Alejandro aristas que no sospechaba que existieran. Por ejemplo, me ha sorprendido gratamente haberme enterado del planteamiento del conflicto derivado en su cabeza ante el interrogante de si era posible estar en contra del comunismo, pero a la vez a favor de la revolución. Me ha sorprendido gratamente ver el reconocimiento que él hace en su obra de los avances sociales de la Revolución de Octubre y de los principios de la democracia política que la inspiraron. Es una especie de mezcla entre pasado y presente. Es una especie de oportunidad de romper mitos que se tiene sobre una persona a quien se conoce durante muchos años y que se le crea alineada, injusta e incorrectamente en una tendencia ideológica. Este libro constituye indudablemente un valiosísimo aporte para aquellos que intentan comprender lo sucedido durante los últimos 50 años de nuestra historia patria. Es un serio análisis de historia política articulada en una prosa elegante y fácil que oculta sutilmente una interesantísima autobiografía. Es apasionante ir leyendo, como ya dijo mi tocayo Héctor Mauricio, cómo en tercera persona don Alejandro va reconstruyendo su propia vida, va reconstruyendo los momentos que tuvo que vivir, de los que fue protagonista, tal vez no en primera línea, hasta llegar a un momento de su historia política en que se pone en primera línea de la acción política. Me ha cautivado el abordaje de hechos acaecidos durante los años comprendidos entre 1944 y 1957, periodo histórico que frecuentemente evocábamos con mi gran amigo, ya fallecido, el licenciado y coronel José Luis Cruz Salazar. He descubierto la capacidad de don Alejandro en el enfoque metodológico al asumir con audacia inédita hasta este momento el análisis del período, confrontando los pensamientos de dos de sus más precarios protagonistas, Jacobo Arbenz Guzmán y Carlos Castillo Armas. Francamente, nunca se me hubiera ocurrido pensar e interpretar ese bloque de la historia patria, confrontando las intencionalidades, los propósitos y los sueños de ambos protagonistas. Ir viendo lo bueno que construyeron y los errores que cometieron, y de alguna manera ir perfilando un intento de explicación en la continuidad de 1944 a 1957. Al leer algunas páginas de esta obra,
he vuelto a experimentar la angustia que, al igual que don Alejandro, sentí en algún momento en los inicios de mi vida política, cuando, confundido y aterrado, me preguntaba: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Vale la pena arriesgar mi vida y la seguridad de mi familia por hacer esto? He logrado establecer valiosas coincidencias entre su pensamiento y el mío. He podido identificar campos de interés investigativos en común, particularmente el propósito que tengo de no concluir mi vida académica sin antes haber investigado y publicado un análisis que abone a una mejor comprensión objetiva y balanceada del papel tan importante que en la historia de nuestro país desempeñó el coronel Carlos Castillo Armas. Estudiar comparativamente su propuesta reformista de la nueva vida, contrastada con los principios sociales de la Revolución de Octubre de 1944. En más de una habitación de hotel, después de un par de Juanitos caminantes sentados con Huicho Cruz Salazar, en más de una oportunidad me decía: mire, flaco, la gente no entendió a Carlos Castillo. Carlos Castillo tenía un pensamiento revolucionario y de avanzada. Él pensaba en algo de largo plazo para Guatemala, pero no lo entendieron. ¿Y sabe qué es lo malo? Me decía, que lo satanizaron, y lo peor que le puede pasar a un dirigente político es que lo dejen afuera de la historia. Considero que si en algo podemos abonar en el proceso de comprensión de los procesos políticos guatemaltecos, es tratar de comprender, ayudar a comprender este periodo de la historia política de nuestro país. Obviamente también he encontrado diferencias entre nuestro pensamiento, las más a nivel ideológico. Obviamente en el campo de lecturas diferentes sobre algunos hechos históricos, particularmente sobre los asesinatos de los coroneles Francisco Javier Arana y Carlos Castillo Barbas. Y en la convicción que tengo de que fue la traición de los mandos militares de ese entonces los que provocaron la caída del segundo gobierno de la revolución, más que una intervención norteamericana o de una invasión armada. Estoy absolutamente seguro de que de alguna forma la música de fondo de la caída del segundo gobierno de la revolución fue eso, música de fondo. Atrás habían intrigas, atrás habían traiciones, atrás habían no coincidencias con el destino y con la conducción política de ese momento. Apelo nuevamente a Huicho Cruz Salazar, en ese tiempo director de inteligencia, cuando me decía: pero si les habíamos avisado, si les pasamos la información de qué estaba sucediendo en Honduras, si teníamos controlado lo que estaba pasando en México, ¿por qué no actuaron? ¿Por qué no se hizo lo que se debía de haber hecho? Y me recuerdo que en una oportunidad me dijo: mire, flaco, en el momento en que nosotros le presentamos un cuestionario al presidente Arbenz para que le aclarara al Estado Mayor dudas que teníamos sobre la presencia del PGT en las decisiones de gobierno, y él, en lugar de contestarnos el cuestionario, nos sentó enfrente del Comité Central del PGT, en ese momento se acabó el ejército de la revolución. En ese momento dijimos: no, con ello no tenemos que hacer nada, no es por ese lado. Solo como ejemplo de las desinformaciones, de la falta de objetividad en el análisis de ciertos acontecimientos, déjenme que les cuente que he tomado particular interés en tratar de entender qué sucedió con la muerte de Francisco Javier Arana. He recolectado aproximadamente 14 diferentes versiones y creía que ya había terminado, hasta que ahora el ya fallecido, mi buen amigo el general Héctor Alejandro Gramajo Morales, acaba de publicar la número 15. Y el problema de la reconstrucción histórica es que no es fácil construir una explicación haciendo una especie de cóctel con lo que han dicho todos. El problema está en que hay una serie de acontecimientos que deliberadamente se ocultan para que no se llegue a conocer la verdad. Permítame darles un ejemplo de cómo ciertos aspectos históricos que don Alejandro menciona no han quedado del todo consignados en las páginas de la historia oficial. Se dice que la historia la escriben los vencidos, pero afortunadamente ahora
perdón, le escriben los vencedores y afortunadamente ahora los que en algún momento fueron vencidos empiezan a escribir. Valdría la pena meditar sobre el consejo que los mandos militares dieron al presidente Arbenz de mantener retirado al ejército de una zona de 20 a 30 kilómetros desde la frontera de Honduras, aduciendo que inteligencia militar estaba enterada que cualquier incidente cerca de la frontera sería interpretado como una agresión contra Honduras, la que de inmediato provocaría una reacción a nivel centroamericano contra su gobierno. Esta información me la trasladó José Luis. Si algo me ha enseñado la vida, en particular en la rama académica hacia la que he orientado mis investigaciones, que es el campo de la sociología política, es que los hechos políticos, en especial los crímenes, nunca tienen una explicación sencilla. Ya se trate de Kennedy, de Monseñor Gerardi, del coronel Arana o del coronel Castillo Armas. Sería necesario mirar varias veces y recrearse con ella la película Asesinato en Parque Gorki para poder entender de qué forma tan profunda y compleja pueden llegar a tejerse las telarañas de la conspiración política. Mi buen amigo Antonio Arenales Forno dice que su padre le dijo un día: de la muerte de Castillo Armas, los únicos tres que saben qué pasó son Mario Sandoval, Eduardo Taracena y Jorge Skinner Clay. Ellos tienen la respuesta. Dos de ellos están fallecidos y el tercero está con salud débil. Quiere decir que prontamente se perderá la posibilidad de conocer el trasfondo de eso. Tratando de encontrar explicaciones al respecto de la muerte del coronel Castillo, tuve el testimonio de alguien que fue motorista presidencial. Tuve el testimonio de una tía mía que era secretaria, primero de doña Odilia y después del coronel. Y uno se va dando cuenta que se fue tejiendo una patraña a lo Kennedy. Se inventaron a un Lee Oswald guatemalteco con un diario reconstruido con una homologación parecida a lo que había sucedido con lo Kennedy. La intención final era ocultar absolutamente qué era lo que había pasado. Y ese es el problema de la no conciliación. Mientras no conozcamos la verdad, no vamos a entender la historia. Y mientras no entendamos la historia, vamos a estar condenados a repetirla. El tiempo de construir una versión común de nuestra historia necesita que pase bastante tiempo. Acabamos de tener una experiencia común con mi tocayo Héctor Mauricio, donde tratamos de establecer una lectura común de la historia reciente de Guatemala en un proyecto que lo que trataba era de establecer bases para una política de seguridad democrática. Y en algunas mesas trabajamos bien, pero en la mesa de doctrina militar que dirigía Mauricio López Bonilla, no pudimos. No pudimos porque tempranamente se polarizó la guerrilla frente a los oficiales del ejército. Y nos empezamos a dar cuenta de que no era el tiempo aún para lograr que llegáramos a una historia común de lo que pasó en este país. Creo que este libro de don Alejandro es el primer paso para emprender el camino de construir una explicación común de lo que pasó hace 50 años, ya más objetivos, ya más sensatos, ya más tolerantes. Me llamó muchísimo la atención el hecho de que don Alejandro mencionara los acontecimientos del 2 de agosto del 54 y creo que en ese aspecto no coincidimos en cierto margen. La información que yo tengo camina por otro lado, pero en todo caso hay algo en esos acontecimientos del 2 de agosto, una reflexión que hace don Alejandro que me obligó a mí a reflexionar a la vez. ¿Cómo es posible que ese ejército que lo recibieron con vítores hace tan pocos días ahora salga derrotado por la acción del otro ejército? ¿Cómo es posible que un pueblo que vitorea a alguien hace 2 días sea indiferente a lo que pasa ahora? Mi abuelo materno Francisco Granado Cepeda escribió una columna hace muchísimos años, 1924, 25,
dedicada a aquellos dirigentes políticos que se creen los vítores y los halagos que reciben de las multitudes, recordándoles que si van a Jerusalén, rechacen, les den las palmas, ya que aquellos que lo reciben como reyes, muy prontamente, tarde o temprano, demandan que los crucifiquen. Me llamó mucho la atención, porque esta es una enfermedad crónica en el dirigente político, se cree del halago. Muchas veces uno no logra entender que las coyunturas políticas son cortas, que la gloria de los políticos es efímera. Y como decía el padre de Tono Arenales, en política los amigos son de mentiras, pero los enemigos son de verdad. Agradecido termino este comentario, no sin antes desear que ese niño que alguna vez deseó ser presidente, ojalá se anime a incursionar nuevamente en el campo electoral para así tener una opción decente por quien votar. Muchas gracias. El tiempo en televisión. Dios mediante, continuaremos en la emisión de mañana.